acompañarnos. Continuamos con estas actividades conmemorativas de los 50 años del movimiento estudiantil del 68, con esta segunda parte el día de hoy de nuestro coloquio Ciudadanías en Movimiento. Y para mí y para la universidad siempre es un enorme placer y un honor contarla con la presencia de José Woldenberg. José, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. El maestro José Woldenberg es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, estudió Sociología y cuenta con maestría en Estudios Latinoamericanos y doctorado en Ciencias Políticas por la UNAM. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente es colaborador semanal del periódico, bueno, ya no del Reforma, ahora del Universal. También ha colaborado con Uno más Uno, El Porvenir, La Jornada, La Opinión, El Diario de Yucatán y los semanarios Punto y etcétera. También fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral de 1996 a 2003. Y bueno, nos viene a hablar de partidos políticos, de democracia, partidos políticos y el 68. El micrófono, querido Pepe. Gracias. Muy buenas tardes. Primero agradecer a la universidad, en especial a Jorge Volpi, la invitación para estar el día de hoy con ustedes, a Rodrigo Cordera su presentación, y traía un texto que pensaba leer, pero creo que no es conveniente. Creo que lo mejor sería una plática quizá incluso un poco más informal en base a este guión, bajo la siguiente idea. Cuando hablé con los organizadores, lo que yo entendí que se me pedía era cuál habían sido las derivaciones del movimiento de 1968 en términos democráticos, lo que incluye, por supuesto, a los partidos políticos. Pero el centro era ese, y a eso me voy a ceñir. Es decir, ¿cuál fue el impacto del 68 y qué pasó después del 68 en términos democráticos? Me gustaría empezar por lo elemental, que creo que es en este caso lo fundamental. Recordar el pliego petitorio de aquel potente movimiento. Los 6 puntos eran: libertad a los presos políticos, destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, así como también del teniente coronel Armando Frías, que eran el jefe y el subjefe de la policía capitalina. Se demandaba la extinción del cuerpo de granaderos, la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal, que eran los que tipificaban el delito de disolución social y que se consideraba que eran los instrumentos jurídicos de la represión. Los presos políticos del movimiento ferrocarrilero, Demetrio Vallejo, Valentín Campa y sus compañeros, estaban en la cárcel precisamente acusados del delito de disolución social. El quinto era indemnización a los familiares de los muertos y de los heridos, víctimas de las agresiones que se suscitaron a partir del viernes 26, y el sexto, el deslindamiento de responsabilidades en los actos de represión. ¿Por qué he querido recordar este pliego? Porque cualquiera puede darse cuenta que de las 6 exigencias no hay una sola que tenga que ver con la vida académica o estudiantil. Es decir, el aliento del movimiento era un aliento por libertades de carácter democrático. México era ya entonces un país modernizado, si se quiere de manera contrahecha, pero era un país que había dejado de ser rural para ser un país mayoritariamente urbano. Habían crecido la industria, los servicios. Era un país más conectado con el mundo y, sin embargo, era un país cuyas rutinas políticas no se correspondían con las nuevas realidades. El clima de la política era un clima opresivo.
un partido oficial, censura, incluso censura previa en algunas actividades como el cine, una retórica empalagosa, presidencialista, que era incapaz de sintonizar con los nuevos usos de los jóvenes, un verticalismo en cuya cúspide se encontraba el presidente, que demandaba ser reverenciado y obedecido. Y creo que esa contradicción entre un país cada vez más moderno, más educado, más enfocado a los servicios, a la industria, con una clase media expansiva, se ahogaba en el estrecho corsé de la política mexicana. Creo que el movimiento estudiantil expresó una nueva sensibilidad, más abierta, más cosmopolita, ávida de ejercer las libertades y subvertir el orden autoritario. Se trataba básicamente de ejercer derechos y de reconocer que México era ya un país plural en donde diferentes ideologías, puntos de vista, sensibilidades coexistían y estaban obligados a coexistir. El formato de la política de aquel entonces, creo yo, se vivía como una especie de camisa de fuerza. Y lo que ustedes saben, la movilización del 68 fue una movilización de carácter independiente, autónoma, pero los resortes paranoicos del poder no estaba acostumbrado a la disidencia. Es más, que pensaba que cada disidencia o cada brote de disidencia era sinónimo de subversión. En un ambiente de Guerra Fría, en donde en los circuitos de la política se procesaban este tipo de expresiones como si fueran un reflejo del enfrentamiento entre los dos bloques que organizaban la política internacional, creo que finalmente son los elementos que acaban por explicar la forma dramática en que se le puso fin a este movimiento promisorio. Se utilizó el expediente de la fuerza para cortar de tajo las posibilidades de desarrollo del movimiento, pero si bien la matanza de Tlatelolco cortó el movimiento, no pudo coartar la aspiración democrática que había puesto en marcha el movimiento del 68. Creo yo que incluso visto en retrospectiva, podemos decir que el movimiento de 1968 fue anunciador de los tiempos que venían. ¿Por qué? Porque a diferencia de la pretensión gubernamental que pensó que con mano dura y represión lo que se había expresado en el 68 iba a cesar, lo que se vivió en los años 70 creo que en buena medida puede verse como una continuación de lo que se anunciaba en 68. ¿Qué sucedió en los 70 en México? Que la conflictividad política y social fue a la alta, no a la baja. Recordemos, los movimientos estudiantiles en varias universidades públicas, Puebla, Nuevo León, Oaxaca, Guerrero, Sinaloa, en donde se producen conflictos entre las universidades públicas y las autoridades locales. Son los años también de la llamada insurgencia sindical. Son los años en los que se reanima el movimiento agrario, nuevas invasiones de tierra, surgimiento de nuevas organizaciones en el campo distintas a las oficiales.
los años en los que aparece una guerrilla urbana, existía ya una guerrilla rural, en el caso de la urbana de jóvenes que luego del 68 y sobre todo después del 10 de junio del 71 piensan que los cauces de acción públicos y pacíficos están clausurados y que acuden al expediente de las armas como una fórmula también pensada como una fórmula de transformación. Son años en los que aparecen nuevos partidos, en los que se fundan nuevas publicaciones, es decir, la efervescencia que surge en el 68 no termina en el 68, sino que se extiende a lo largo de los años 70. Y esa movilización en el campo, en el sindicalismo, en las universidades, los movimientos populares, incluso los movimientos armados, insisto, el surgimiento de nuevas publicaciones, intentos de partidos, lo que nos habla es de un México plural que no cabe ni quiere hacerlo bajo el manto de una sola organización partidista, de un solo mando de la política que encabeza el presidente de la República. Lo que aparece es ese México diverso, en donde coexisten ideologías, puntos de vista, intereses, formas de ser diverso, y que no quiere reconocerse en el ritual oficial de la política. Creo que son esas expresiones las que están demandando cambios y cambios muy profundos en la vida política mexicana. Y en contraste, esto hay que decirlo, México va a unas elecciones, las de 1976, en las que aparece en la boleta una sola opción, la del candidato José López Portillo, que es postulado no solamente por el PRI, sino también por el PPS y el PAN. La oposición tradicional que encarna en el PAN, en 1976 es incapaz, por conflictos internos, de postular un candidato a la presidencia de la República. Y ese mismo año el Partido Comunista Mexicano lanza la candidatura de Valentín Campa, viejo sindicalista más que reconocido, pero con la circunstancia de que el Partido Comunista Mexicano no tiene registro. De tal suerte que ese México convulso, contradictorio, lleno de conflictos, de espirales de enfrentamiento, llega a unas elecciones federales en las cuales hay un candidato, un discurso, que por supuesto obtiene el 100% de los votos válidos. Esa es la gran paradoja, digo yo, del 76. El país está convulsionado y al mismo tiempo el mundo de las instituciones oficiales electorales es un mundo de aparentes, y subrayo lo de aparentes, unanimidades. Hay un divorcio entre la política real y la política institucional. Y creo que es ese divorcio el que prende los focos rojos en los propios circuitos de gobierno y que lleva al presidente electo López Portillo a ordenarle a su secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, que diseñe una reforma política intentando conectar el mundo oficial con ese mundo real, en donde palpita la pluralidad política. Y creo que aquella reforma, la de 1977, que visto en retrospectiva, puede ser considerada como una reforma mínima, es, desde mi muy particular punto de vista, una reforma cuyos efectos son similares a los de la pequeña piedra que al rodar acaba generando una luz.
porque si bien desde el gobierno se le piensa como una reforma preventiva, como una especie de válvula de seguridad, los partidos opositores, a partir de esa reforma, la van a ver como una fórmula para ir creciendo, para ir entrando en contacto con nuevas franjas de la población, para ir a elecciones e ir ganando algunos cargos municipales, estando en el Congreso, etcétera, etcétera. ¿En qué consistió aquella reforma? Lo digo en dos frases. Uno, en abrir la puerta para que aquellas organizaciones políticas a las que se mantenía artificialmente marginadas del mundo institucional electoral pudieran ingresar. Y dos, se hizo una nueva fórmula de integración de la Cámara de Diputados, ustedes lo saben, que a los diputados uninominales se les sumó en aquel entonces 100 diputados plurinominales, eran 300 y 100. ¿Para qué? Para inyectarle un cierto pluralismo a la representación. Por eso digo, visto desde hoy, más de 40 años, la reforma puede aparecer como una reforma mínima, pero la verdad es que fue una reforma que en su despliegue demandó nuevas y más profundas reformas. No quiero hacer toda la historia de las sucesivas reformas en esta materia, me voy a referir solamente a otras dos, pero lo que quiero señalar es que lo que apareció en el 68 creo que empezó a encontrar un cierto cauce con la reforma de 1977, porque la reforma del 77 lo que reconoce es el pluralismo político realmente existente en el país e intenta, aunque sea de manera preventiva, ofrecer un lugar en las instituciones del Estado a esa diversidad política que ya coexiste en la sociedad. Los primeros años, incluso posteriores a la reforma del 77, los cambios empiezan a producir casi por goteo. Distintos partidos políticos empiezan a ganar algunas presidencias municipales. Hay, por lo menos, así está diseñado en la ley, un 25% de diputados que ya no son miembros del partido oficial, de tal suerte que la Cámara de Diputados por lo menos se empieza a animar. Es por lo menos un espacio donde convive y compite la diversidad política. Las discusiones son más interesantes que las del pasado, aunque el PRI en aquel entonces sigue manteniendo no solamente la mayoría absoluta, sino incluso la mayoría calificada, por no hablar del Senado, donde tiene el 100% de los senadores. Es decir, este es un proceso gradual. Pero lo que hoy se ve como una rutina, por ejemplo, son años en los que aparecen en radio y televisión los primeros programas de los partidos políticos de oposición. Y en su momento fueron una enorme novedad, porque aparecían esas fuerzas como fuerzas legítimas, fuerzas de mexicanos que tenían idearios, puntos de vista y planteamientos distintos a los oficiales y que por eso mismo tenían derecho de expresarse a través de los grandes medios masivos de comunicación. Es decir, paulatinamente se empieza a nacionalizar la idea, si se quiere tardíamente, pero de que México es eso, una sociedad plural, diversa, donde existen distintas corrientes de pensamiento político. Salto. Un nuevo jalón en este proceso democratizador es sin duda lo que sucede en el año 1987-88. Como ustedes saben, una escisión en las filas del Partido Revolucionario Institucional, a cargo de la corriente democrática, postula a la presidencia de la República al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que es apoyado en el inicio por tres partidos políticos, el PPS, el Partido del Frente Cardenista y el PARM, que hasta ese momento habían girado en torno al partido oficial, al PRI. Y todavía al final de esa contienda, el candidato del Partido Mexicano Socialista, que era el ingeniero Eberto Castillo, declina y se suma a la candidatura
de Cuauhtémoc Cárdenas. ¿Por qué lo traigo a la mente? Porque estoy convencido que son las primeras elecciones presidenciales del país auténticamente competidas. Y esas elecciones, las del 88, como diría un mal cómico, traen una muy buena y una muy mala noticia al país. La buena noticia es que para quien quisiera verlo, era claro que el México diverso y contradictorio que estaba en acto no cabía ni quería hacerlo bajo la organización de un solo partido político. Era claro que ese México diverso buscaba diferentes referentes políticos y los embarnecía. Incluso viendo los resultados electorales, que fueron parte de un litigio postelectoral más que agudo, puede uno constatar que ya no estamos hablando de fuerzas marginales. Oficialmente se le reconoció al ingeniero Cárdenas el 30% de la votación, y si mal no recuerdo, a Manuel Cloutier del PAN alrededor del 17%. Quiere decir que incluso en las cifras oficiales, que seguramente fueron maquilladas, pero incluso en esas cifras, lo que nos estaba diciendo en esas cifras era que de cada 2 mexicanos, uno había votado por el candidato oficial, pero uno había votado por fuerzas distintas y enfrentadas al oficialismo. Creo que esa fue la buena noticia. La mala, todos ustedes la conocen, fue muy claro que ni las normas, ni las instituciones, ni los operadores políticos estaban capacitados para procesar con limpieza los resultados de esa elección. Y vivimos una enorme crisis postelectoral. ¿Por qué lo traigo a cuento? Porque ese fue el segundo momento de una reforma relevante, la reforma de 1989-90, que es la que crea las instituciones electorales que hasta el presente, con muchas reformas posteriores, son las encargadas de organizar y procesar los litigios en materia electoral. Pongo nada más un ejemplo para que vean la profundidad de esa reforma. Las elecciones de 1988 las organizó la Comisión Federal Electoral. ¿Cómo estaba compuesta la Comisión Federal Electoral? La presidía el secretario de Gobernación. Había un diputado, un representante de la Cámara de Diputados, un representante de la Cámara de Senadores y representantes de los partidos políticos de manera proporcional al número de sus votos. De tal suerte que en 88 el PRI tenía 16 votos en esa mesa y todos los partidos de oposición junto 12. En el muy remoto caso que el secretario de Gobernación, el diputado y el senador hubieran votado con la oposición unida, de todas maneras la votación hubiera sido 16-15. Bueno, un órgano electoral que se supone tiene que ser imparcial, con esa composición, simple y sencillamente no podía dar garantías de imparcialidad a la diversidad política. ¿Por qué? Porque uno de los competidores era al mismo tiempo juez y parte. Es decir, era competidor como partido y era el que tenía la mayoría de los votos en el órgano electoral. Si eso fuera poco, la ley establecía que el secretario de Gobernación nombraba al presidente y al secretario de los consejos locales y al presidente y al secretario de los consejos distritales. Y el presidente de los consejos distritales nombraba al presidente y al secretario de las mesas directivas de casilla. Es decir, cuando se decía entonces que las elecciones se organizaban desde Gobernación, no se estaba descubriendo nada, así era y así lo señalaba la ley. Bueno, un órgano de esa naturaleza simple y sencillamente no podía ofrecer confianza, garantías de imparcialidad. Fue entonces que en la reforma de 89-90, luego de la crisis del 88, por fortuna, gobierno y oposiciones se dieron cuenta que México no podía ir a unas elecciones con los mismos instrumentos que habían naufragado en el 88.
Y es cuando se crea el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Federal Electoral. No me voy a alargar tampoco mucho, pero solo para que vean el cambio, el primer Consejo General del IFE, de entonces, estaba el secretario de Gobernación, igual que en la Comisión Federal Electoral. En vez de un diputado, ya iban a ser dos, uno iba a ser de la mayoría y uno de la minoría. Iba a haber dos senadores, uno de la mayoría y uno de la minoría, más equilibrado, sin duda. Iba a haber representación proporcional de los partidos, pero ahora temperada. Lo máximo que podía tener un partido político era 4 representantes y lo mínimo 1. Y se introdujo por primera vez en la historia de México, estoy hablando desde la historia del México independiente, una figura novedosa, que fue la de los consejeros magistrados, que eran electos por la Cámara de Diputados a propuesta del presidente con una mayoría calificada de 2/3 partes, y que se suponía eran el fiel de la balanza en esa composición. Digamos, esa era la idea. Es interesante, aquí hago una nota a pie de página, porque nuestras autoridades electorales a lo largo de 180 años siempre estuvieron construidas con representantes de los poderes públicos y de los partidos. El problema es que esa fórmula, tarde o temprano, dado que los representantes de los poderes y de los partidos tienen una camiseta partidista, pues siempre se hacía cuentas de quién tenía más o menos votos. La reforma de 89-90 introduce esta nueva figura, consejeros magistrados que por encima, esa es la teoría, de las pulsiones políticas puedan ser el fiel de la balanza, de tal suerte que un partido político, o el gobierno o el Congreso, no lleven agua a sus molinos. Ese fue un segundo cambio muy importante, y las elecciones del año 1994 fueron ya elecciones donde los votos se contaron y se contaron bien. De hecho, no hubo conflicto postelectoral, pero surgió un nuevo problema, y es que las condiciones de la competencia de esas elecciones no habían sido equitativas. Esto les va a sonar extraño. Los partidos políticos recibían financiamiento público desde la reforma del 77, pero hasta 1994 estos mismos partidos no tenían obligación de informarle a nadie de sus ingresos y su gasto. Así estaba diseñada la ley. Fue hasta 1993, quiere decir que en esta materia estamos dando todavía los primeros pasos, fue hasta 1993 que se estableció que los recursos de los partidos políticos serían fiscalizados por la autoridad electoral y dados a conocer. Y gracias a esa fiscalización, los consejeros electorales de entonces fueron capaces de documentar lo que todos sabíamos, pero que ninguna autoridad había documentado, y era que las condiciones de la competencia eran marcadamente equitativas. El informe de aquellos consejeros señalaba que de cada 10 pesos que se habían gastado en 1994 en la campaña electoral, 8 los había gastado un solo partido, el PRI, y 2 el resto de los partidos. Además, en 1994 se empezaron a hacer los monitoreos de comportamiento de los noticiarios de radio y televisión. Bueno, el primer monitoreo realmente lo hizo un profesor de la Universidad de Guadalajara en 1988, el profesor Pablo Arredondo, y tuvo su impacto en aquel 1988. Recuerdo que él solo monitoreó dos noticieros, el de 24 horas de Canal 2 y el Día a Día, que era el noticiero del Canal 13. Y no recuerdo las cifras, pero eran de esta magnitud. Él nada más lo que hizo es cuántos minutos y segundos a lo largo de la campaña le habían dado a cada candidato. Y las cifras eran como las siguientes. Al candidato del PRI, que entonces era el licenciado Salinas de Gortari, alrededor del 88% del tiempo. Al partido que lo seguía como el 3 o el 1%. Y luego había, no sé, un 6 o 7% de noticias conjuntas. Era algo que, otra vez, que todo el mundo sabía, pero al hacer el recuento
era evidente que las condiciones de la competencia de nuestros procesos electorales estaban totalmente desequilibradas. Y esto me lleva al tercer episodio de estas reformas, que es el de 1996, que quiero subrayar. Si en 77 lo que se trató es de que entraran los que estaban excluidos y de inyectarle un cierto pluralismo al Congreso, y si en 89-90 de lo que se trató fue de construir una autoridad electoral independiente y sobre todo imparcial, la reforma del 96 lo que intentó fue crear condiciones de la competencia medianamente equitativas. Y los legisladores, con buen tino, tomaron dos palancas muy poderosas para generar esas condiciones equitativas de la competencia. Una fue el dinero, hoy tan vilipendiado, pero así fue. Se incrementó de manera considerable el financiamiento público a los partidos y se decidió que se iba a distribuir el 70% de ese dinero de manera proporcional al número de votos que hubieran obtenido en la elección anterior y 30% de manera igualitaria. 3 fueron los objetivos explícitos que se señalaron para esa operación. 1, no cabía duda, y creo que no debería caber a la fecha, independientemente de la fama pública que tenga el asunto, que el financiamiento público es más transparente que el privado. No hay duda. Todos ustedes y yo sabemos cuánto dinero y qué día reciben los partidos políticos de financiamiento público. El financiamiento privado dependemos que ellos lo quieran reportar. Entonces, es más transparente. 2, se buscaba explícitamente equilibrar las condiciones de la competencia. Se decía, si no hay un piso básico de equidad, nuestras elecciones podrán ser, al final se podrán contar bien los votos, ya había sucedido en 94, pero pues la cancha no está pareja y no hay, digamos, una contienda libre, digamos, equitativa. Y el tercer objetivo que se buscaba era que los partidos no fueran dependientes ni de los grandes grupos económicos o peor aún, de los grupos delincuenciales. Entonces, por eso ese financiamiento. Y la otra palanca que activaron los legisladores fue la del acceso a los medios masivos de comunicación. Ya desde el 77 los partidos tenían un espacio en radio y televisión. Se decidió multiplicarlo. Como además recibieron tanto dinero, por primera vez en las elecciones del 97 pudieron comprar espacios en radio y televisión como nunca antes. E incluso eso hizo que el trato hacia los partidos por parte de los concesionarios fuera distinto. Y en tercer lugar, además, digamos, de los tiempos oficiales y de la compra de espacios en radio y televisión, los legisladores no fueron omisos en relación a un tema, que era el del comportamiento de los noticiarios de radio y televisión. Era quizá el tema más difícil. Se había ya ilustrado cómo había un tratamiento faccioso de las campañas electorales por parte de los noticiarios de radio y televisión. Pero ¿qué hacer? No es fácil porque si uno se pasa, acaba erosionando la libertad de expresión. Pero hubo una medida muy interesante que creo que ha dado algo de resultados. Bueno, eso ya que el contexto ha venido cambiando, por supuesto. Y es la siguiente: se estableció que la autoridad electoral estaba obligada a hacer un monitoreo del comportamiento de los noticieros y decirle al público cuántos minutos y segundos cada noticiero le daba a cada uno de los candidatos y partidos. La autoridad lo iba a dar a conocer al público y eso era todo. No había sanción si no había, y no hay sanción si no hay una cobertura equilibrada, precisamente para no vulnerar la libertad de expresión. Pero hay una especie de sanción moral, moral y política, cuando la autoridad dice, vea público, el noticiero X le ha dado tanto por ciento a este, tanto por ciento y tanto por ciento de su tiempo.
Entonces, esas fueron las medidas, por un lado el financiamiento y por otro lado el acceso a radio y televisión, que digo yo, crearon un piso medianamente equitativo para las contiendas electorales. Y una vez que fuimos capaces de tener autoridades electorales imparciales, por un lado, condiciones de la competencia equitativas y no exclusiones de ninguna fuerza política relevante del escenario político electoral, lo demás lo empezaron a hacer los electores votando, y los electores votando lo siguen haciendo. A partir de ese momento hemos tenido fenómenos de alternancia en las gubernaturas, en las presidencias municipales, en la presidencia de la República. Los congresos han tenido diferentes composiciones, todas ellas plurales, y a diferencia del pasado, digamos del 68, si uno compara el mundo de la representación política del 68 y el mundo de la representación política 50 años después, se da cuenta de que ha habido un cambio que creo que vale la pena valorar. Aquel era un mundo de unanimidades y este es un mundo de pluralismo en acto. No quiere decir que hoy no existan conflictos y problemas mayúsculos, la corrupción y la violencia y la inseguridad y el no crecimiento económico y las desigualdades. Por supuesto que eso está ahí y todo eso impacta nuestra vida política y nuestra vida social. No estoy diciendo que hemos llegado a algo así como el paraíso, ni mucho menos. Pero lo que no hay duda es que la vida política de entonces y la de hoy sí se vive, digamos, en un ambiente muy diferente. Algunos datos. Hasta 1968 y desde 1929, todos los presidentes de la República habían salido de las filas del PNR, PRM, PRI. Todos. Hoy, de las 4 últimas elecciones presidenciales, en 3 ha habido alternancia y solo en una ha habido continuidad. En 1968, todos los gobernadores eran del PRI. Bueno, hoy tenemos gobernadores del PRI, del PAN, de Morena, del PRD, del Partido Verde, CIR, del Movimiento Ciudadano. En aquel entonces, todos los senadores eran de un partido. Hoy tenemos congresos plurales. Bueno, y todo eso que sucedió, y ese es mi punto, es que no hubiese sido posible sin un momento como el 68. Porque creo que el 68 sí fue un movimiento que puso en el centro de la atención pública que la diversidad política que había en México no podía seguir siendo taponada por un modelo de quehacer político unipartidista o cuasi unipartidista, siempre hubo otros partidos a los flancos del partido oficial, en un sistema cuasi monopartidista y no competitivo. Alguien además podrá decir, bueno, sí, ha cambiado en ese terreno, pero también ha cambiado el terreno del ejercicio de las libertades políticas. Pongo solamente 2 ejemplos para ilustrar esto, no más. En aquel entonces, en los años fines de los 60 y todavía buena parte de los 70, hasta antes de la reforma política, si una organización no oficial quería publicar un desplegado en algún diario de la República, tenía que pasar censura previa, incluso pagando por adelantado, incluso pagando en efectivo. Los medios se tomaban la licencia de leer el texto e incluso de sugerir cambios. Y si no se aceptaban los cambios, el documento no salía, incluso pagando. Bueno, hoy creo yo que en México eso no sucedería ni en el periódico más oficialista de los oficialistas. O otro botón de muestra. Ustedes saben que en la legislación electoral hay un precepto que señala que al inicio de cada campaña electoral, los concesionarios de radio y televisión deben entregarle al INE un menú
de sus tiempos y costos de su publicidad. Ahí sigue en la ley. Parece un asunto innecesario. ¿Por qué está en la ley? Porque todavía en los primeros años 90, los partidos opositores decían que ni queriendo comprar espacio en radio y televisión, los concesionarios se los vendían, porque temían las represalias. Fue necesario poner una disposición de esa naturaleza para que lo que hoy tenemos, digamos, hoy estoy seguro que si no existiera esa disposición, cualquier partido llegaría, digo, si pudieran comprar, ahora ya no pueden comprar espacio en radio y televisión, pero si pudieran comprar seguramente se los venderían. Pero esa disposición fue necesaria precisamente por eso. Termino. Creo que si vemos la historia de 50 años, que es demasiado decir, y yo por supuesto que he hecho una síntesis demasiado apretada, creo que si en algún espacio ha habido cambios, es precisamente en el de la política. Y creo que en el fondo de ese cambio, lo que está es una sociedad diferenciada en su ideología, en sus usos y costumbres, en sus formas de ser, en su sensibilidad, en sus puntos de vista, en sus intereses, en sus programas, que no cabía ya hace 50 años en un formato autoritario. Y que por fortuna fue capaz esa sociedad diversa de crear un nuevo formato para el despliegue de la política, que no es otro que el de la germinal democracia, pues que hemos sido capaces en México de generar. Y cuando digo germinal democracia lo digo a conciencia, tiene muy pocos años y es germinal, está empezando, llena de contrahechuras, llena de problemas, hacia donde uno voltee ve zonas ominosas, ve obstáculos, ve violaciones a los derechos, etcétera, etcétera. Pero si lo vemos desde una perspectiva histórica, no me cabe duda que México pasó de un sistema de partido hegemónico, como lo llamó Sartori, a un sistema plural de partidos, que México pasó de elecciones sin competencia a elecciones competidas, que esos dos fenómenos hicieron que el mundo de la representación política dejara de ser monocolor para ser un mundo de la representación política plural, y para que ello impactara el propio funcionamiento de los órganos de gobierno legislativos y judiciales que diseña la Constitución. Porque gracias a eso pasamos de una presidencia omnipotente a una presidencia acotada por otros poderes. Pasamos de un Congreso que en lo fundamental estaba subordinado a la voluntad presidencial a un Congreso cuya mecánica se explica por su correlación de fuerzas. E incluso pasamos de una Suprema Corte que durante años, décadas, en materia política fue una especie de cero a la izquierda, subrayo en materia política, a una Corte que hoy tiene una centralidad en materia política enorme a través de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Es decir, que ese cambio está ahí, es mensurable y se puede ver. Y que, insisto en ello, el sistema de partido que tenemos, el sistema electoral que tenemos, el sistema de gobierno que tenemos y la ampliación de las libertades públicas y políticas no podrían y no pueden explicarse sin aquel momento estelar en donde los jóvenes de la capital, y no solo de la capital, también algunas dijeron, basta ya. No queremos instrumentos que inhiban la acción política, que persigan la acción política, ni normas que se apliquen a los opositores para que estos acaben en la cárcel. Y por eso empecé recordando el pliego petitorio de aquellos años. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. ¿Alguien quiere preguntarle algo al maestro?
Noches, ya casi. Mi pregunta va en torno a lo que mencionó sobre posterior al 68 y me parece bastante puntual. ¿Cuál fue el comportamiento electoral de la sociedad y de los partidos satélite y o de oposición en las elecciones de 1970? Es evidente que Luis Echeverría ganó las elecciones, pero la sociedad en sí votó, ¿hubo más abstención o hubo más votos dirigidos a los partidos satélite o al PAN, que fue de oposición en ese momento? Y los partidos políticos señalaban al partido oficial con el dedo del culpable directo del 68 o solo hicieron caso omiso. Gracias. Sí, esa es una muy buena pregunta porque en efecto fuimos a las elecciones de 1970, hubo un candidato a la presidencia de la República, Luis Echeverría Álvarez, que fue postulado por el PRI, el PPS y el PAN. Y el PAN tuvo otro candidato. El asunto es que buena parte de las fuerzas políticas opositoras no podían aparecer en la boleta por las propias reglas. El PAN, en efecto, denunció en su momento la represión del 68. Los otros tres partidos, el PRI, el PPS y el PAN, para nada. Es decir, se trató de unas elecciones todavía en un formato no competitivo, porque en buena medida las reglas que existían para entonces impedían la entrada de fuerzas políticas distintas a estas cuatro enunciadas. Es más, hay que decirlo, entre 1947 y 1977 no hubo el registro de un solo nuevo partido político en México. De ahí la importancia de la reforma del 77, que abrió la puerta para que por esa vía entraran en un primer momento el Partido Comunista Mexicano, el Demócrata Mexicano, el Partido Socialista de los Trabajadores. Esos ya pudieron estar presentes en las elecciones de 1979 y luego por esa puerta entrarían el PRT y el Partido Mexicano de los Trabajadores y luego entrarían el Partido Verde y el Partido del Trabajo y bueno, una serie bueno, el PESUM fue la fusión entre el Partido Comunista Mexicano y otras cuatro organizaciones en 1981. Pero, en efecto, o sea, el cambio no fue de la noche a la mañana. El cambio no sucedió como por arte de magia. Creo que el proceso de cambio ya en firme arranca en 77 y creo que podemos decir que concluye con las elecciones del 97. Son 20 largos años de cambio. Y de 68 a 77, digo yo, hubo muchas reservas para cambiar. A pesar del desenlace trágico del 68, a pesar de que hubo un cierto descrédito del gobierno mexicano en términos internacionales, a pesar de que franjas muy grandes de estudiantes, y no solo estudiantes, empezaron a ver con resquemor, a veces con rabia, rencor a las propias instituciones del Estado, el cambio tardó en empezar, es decir, casi 9 años después. Por eso es que traté de recrear toda la conflictividad que se dio en los primeros años 70 en el país. Es decir, en las universidades, en el campo, en los sindicatos, en las colonias populares, incluso pleitos muy fuertes entre, digamos, los funcionarios de Estado y grupos importantes de la empresa, ¿no? Fueron años de mucha tensión. Es decir, los primeros años 70 son años muy ominosos porque parece que México no va a encontrar una ruta para que esa diversidad política pueda convivir y competir en términos civilizados, porque a fin de cuentas de lo que se trata es de eso. Es decir, todo esto que les he narrado, ¿no?, de los cambios en materia normativa, institucional y demás en materia electoral, tiene una finalidad. La finalidad profunda es que una sociedad diversa y compleja, masificada como la nuestra, tiene que generar un espacio para que esa diversidad conviva y compita, porque cualquier otra apuesta acaba siendo muy disruptiva. Creo que nadie puede pretender a estas alturas querer homogeneizar un país como el nuestro, tan diverso, tan desigual, tan complejo, pues bajo el manto de una sola idea, una sola ideología, solo puntos de vista.
Véanlo ustedes pues, con sus amigos, con sus familias, no se necesita ir muy lejos para saber que en este México lo que palpita pues, es una diversidad de intereses, puntos de vista, de ideología, etcétera, etcétera. Hola, buenas tardes, maestro. Sí. Definitivamente, en su exposición se ve un entorno bastante optimista de este cambio histórico en estos 50 años. Creo yo que la parte de el que llegue al poder o esa alternancia del poder entre grupos que finalmente son partidos políticos que representan un statu quo o que representan a ciertos intereses, ¿no? Partidarios nada más, con el 85 y la forma en que se organizó la sociedad y ahora con las redes sociales y con todo esto la sociedad está bastante más atenta y por supuesto con mucha esperanza de que este cambio que está por ocurrir el 1 de diciembre realmente sea el cambio que la sociedad espera. Sin embargo, también hay una perspectiva de que sigan estando estas mismas personas en el Congreso que yo volteo y durante años he visto a los mismos rostros, sea en el Senado, sea en el Congreso, como cabezas de los partidos políticos y que no hay un cambio. Ahora hay una perspectiva también del cambio y de la integración de la sociedad con candidatos independientes. Mi pregunta concreta sería, desde su experiencia y su perspectiva, ¿qué viene? ¿Qué es lo que viene en la sociedad y de qué forma esta nueva organización y esta nueva oportunidad de que todos nosotros ya estemos más con posibilidades de estar fiscalizando más a nuestros gobiernos, cómo viene ahora para verdaderamente sentirnos representados? Porque si no, solamente van a representar a gente de Morena, que viene del PRD, que viene de aquel movimiento del Frente Democrático Nacional, o del PRI o del PAN, que finalmente es un grupo que se ha estado moviendo durante todos estos años y que en perspectiva a los ciudadanos, muchos no nos sentimos representados al 100%. Bueno, a su pregunta la verdad no le puedo contestar, pero es decir, siempre es más fácil ser historiador que pitoniza, es decir, ¿qué viene? Pues la verdad no sé, pero algo de lo que usted dijo sí puedo comentar. Primero, yo creo que lo que hemos tenido son, digamos, continuidad y cambio. O sea, México no ha vivido una revolución, ha vivido una transición democrática. Es decir, quienes gobernaban antes no siguieron, pero a veces convirtiéndose en minorías. Y fueron otras mayorías las que han gobernado este país, otras nuevas coaliciones, digamos. Y yo creo que eso seguirá pasando, porque los humores públicos son cambiantes. Ahora, lo que sí creo que llegó para quedarse es un nuevo tipo de escenario de la política democrática. Hay un libro que ahora está circulando de un australiano que se llama John King, que se llama Vida y Muerte de la Democracia, que lo traigo a cuento porque él dice que la democracia representativa que conocimos era básicamente partidos, elecciones, representantes en el legislativo, fenómenos de alternancia en los gobiernos, etcétera, etcétera, está empezando a ser complementada por lo que él llama una democracia monitorizada. ¿Qué entiende por una democracia monitorizada? Un contexto de exigencia hacia las instituciones estatales que no tiene precedente, no en México, sino en el mundo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que a los contrapesos tradicionales que en los sistemas democráticos existen, ¿cuáles son esos contrapesos? Que hay dos o más partidos, es decir, siempre hay gobierno y hay oposición, que el Congreso se supone es un contrapeso al Ejecutivo, que el Poder Judicial y su autonomía resuelven una serie de conflictos que no puede resolver la política. Dice, a toda esa parafernalia, digamos, que construyeron los sistemas democráticos, ahora hay una nueva, que tiene que ver con una mucho mayor monitoreo de lo que hacen y dejan de hacer quienes gobiernan. Se refiere no solo a la prensa, sino a las redes,
y a una mucho mayor visibilidad pública y a una exigencia mayor de rendición de cuentas y de transparencia, que hace que las nuevas fórmulas de la política sean mucho más complejas y más exigentes. Y yo creo con este autor, o siguiendo a ese autor, que hacia allá vamos. Es decir, piensen ustedes hace 15 años cómo nos enterábamos de lo que pasaba en los gobiernos, por la prensa o por la televisión o el radio, muchos de ellos bastante alineados al oficialismo, y por lo que uno hablaba con sus amigos. Si era parte uno de una organización política, ahí podía tener una información que de otra manera no circulaba. Pero hoy, a través de las redes, al momento pueden estar documentándose dichos, hechos, que de otra manera simple y sencillamente no tendrían visibilidad pública. Y yo creo que eso es lo nuevo. Y hasta ahí puedo llegar en mi respuesta, es decir, creo que eso sí es irreversible, porque ya no me imagino el mundo del futuro, digamos, sin redes y sin esa capacidad que tiene cualquier ciudadano, casi desde cualquier lugar, de hacer visible algo que antes hubiera parecido, pues mejor dicho, que no hubiera aparecido, que hubiera sido invisible. Entonces creo que hacia allá vamos, ¿no? Ahora, el nuevo gobierno, y lo hubiera ganado quien lo hubiera ganado, tiene una agenda complejísima de resolución. Yo digo, pero aquí sí es una opinión quizá demasiado subjetiva, yo digo que en buena medida estamos viviendo tantos fenómenos de alternancia porque hay un hartazgo muy grande con la vida política. Y no solamente con la vida política, sino con las instituciones y actores que hacen posible la vida democrática. Es decir, hay un hartazgo con los partidos, con los políticos, con los congresos y con los gobiernos. El pequeño problema es que no hay democracia sin políticos, sin partidos, sin gobiernos y sin congresos. Ese es el problema que estamos viviendo no en México, sino en el mundo. Y hay una serie de exigencias. Bueno, en nuestro caso brutal está el tema de la corrupción, yo creo que está el tema de la seguridad y de la violencia, están ahí, digamos, no se necesita ser ni siquiera alguien interesado en la política. Con abrir el periódico todos los días uno se entera que eso está ahí, que son los grandes retos, pues, de quien va a gobernar México. El temor es que si esos asuntos, no digo que se puedan resolver con una varita mágica, pero si no van mejorando, aunque sea paulatinamente, es posible que el hartazgo siga a la alta. Y el hartazgo puede ser muy disruptivo para esto que digo yo hemos construido en buena hora. Porque no hay ninguna ley de la historia que nos diga que cuando se construye una germinal democracia como esa está llamada a preservarse. Fíjense ustedes, y con esto termino esta mala respuesta, hace 20 años, si ustedes leían la literatura en esta materia, había un enorme optimismo. ¿Qué había sucedido? Los países meridionales de Europa meridional, España, Portugal, Grecia, habían salido de dictaduras y implantaban democracias. Se había desplomado el mundo soviético y Europa Oriental empezaba a construir democracias. Las dictaduras militares en el cono sur de Argentina, de Uruguay, de Chile desaparecieron y se restablecieron fórmulas democráticas. Nosotros mismos íbamos en ese sentido. Entonces, la idea era, bueno, hemos transitado a la democracia casi todo el mundo. Ahora el problema es cómo lo consolidamos. Bueno, hoy lo que se discute no es eso. Esperemos que lo que se construyó no acabe siendo destruido. Porque en muchos países de Europa, bueno, el caso Trump en los Estados Unidos, mucha gente está preocupada porque incluso democracias viejas empiezan a resentir los efectos de esta situación. Y pues a lo mejor lo que a continuación digo es una perogrullada. Lo que pasa es que la democracia, como cualquier otro sistema de gobierno, es una construcción humana. Y no hay construcción humana que no se pueda revertir. Ojalá se pueda consolidar, mejorar, reformar, etcétera, etcétera, pero se puede erosionar, se puede incluso perder. Ya hay experiencias históricas
espero no se repitan. El número de experiencias históricas se podría hacer un tratado, ¿no? Pues ya. Bueno, pues muchas gracias. Mañana todo el día vamos a estar aquí en la sala Carlos Chávez. El coloquio sigue, esperamos que puedan venir. Y muchas gracias al maestro José Woldenberg. Muchas gracias a ustedes por invitarme, gracias a ustedes por su atención, por las preguntas y pues muchas gracias. Bueno, Rodrigo, puta, ya me estaba muriendo. Oye, qué bueno verte aquí. Sí, no, gracias. Pues yo traía otra cosa, bueno, no otra cosa, pero traía... Habíamos